¿Cómo se echaba de menos ya esa sintonía que nos avisa que está con nosotros el amigo Pablo de Luca, Tifa Win? Y fue bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo Después estamos? del descansito del verano, Bueno, tú empezamos otra vez la sabes, lucha. claro, que viene bien. Estuve yo por tierras de Tamarán. Estuvimos ahí también viendo Sí, a sí, sí. nuestros Hoy voy para hermanos de allá, hoy voy Tamarán. para Tamarán, para el libro, ¿Sí? para ¿Tiene, pasar por allá. cuándo sales? Hoy mismo, ¿no? Sí, hoy mismo, sí, Bueno, hoy dentro de un ando ratito te irás para allá. muy bien. ¿Dónde va a ser la presentación? Bueno, en Azad y en otro sitio más, en la isleta. Bueno, recuerden ustedes que estamos en el apartado con el amigo Pablo de Luca, hablando acerca de nuestra esencia como pueblo desde el punto de vista oral especialmente y también escritura, de lo que es en sí el tamasí, la relación con el habla e incluso hasta la escritura, aunque fuera un tipo de escritura pues, primigenia desde el punto de vista de los guanches, y también, como no, la relación que tiene con la actualidad, que es mucha, más de la que nosotros creemos, ¿no? Además de ese Exactamente. libro que nos habla acerca de esa lexicografía particular. Mira, hace unos días había un peninsular, no sé si lo viste en mi muro de Face, que decía No, que no se puede decir sale al paso, salele al paso. Yo dije, no, en Canarias sí se puede decir. Sálele al ah, sí, paso, que sí, si no se me mandaste, engoruña, le das por las verijas. sí, sí, Es decir, me mandaste la el... lengua tiene sus, digamos que, recovecos, a pesar de que se intente solamente encasillar un idioma en una modalidad, pero es que la lengua española es tan variopinta, tiene tantas, Sí. digamos que, formas y maneras en forma de dialecto, como quieran ustedes llamarlo, que en realidad, pues precisamente se enriquece de todo ello, ¿verdad? Bueno, pues vamos a entrar en materia. En Sí, realidad señor. lo que vamos a hablar hoy es la cosmogonía de los guanches. ¿Sí? Concretamente en Tenerife, ¿no? Es interesantísima la aportación de tantas denominaciones para nombrar a los seres supremos, ¿no? Sí. A los que los guanches rendían culto porque, como sabes, bueno, estaba el espacio terrenal, vamos a llamarlo así, horizontal, y después estaba el cielo, lo alto, Sí. la conexión, el axis mundi, lo que conectaba al cielo y la tierra, que eran, bueno, a través de la montaña, a través de los sitios elevados, de los Sí. riscos, Ujú. de los almogarenes, etcétera. Las fuentes en la histórica, bueno, han sido bastante responsables de la transmisión del concepto este cosmogónico, ¿no? Ujú. Acerca de los seres supremos o seres superiores, ¿no? Y claro, el cristianismo, cuando llegó con la cruz y la espada, lo asimiló al Dios único e invisible, ¿no? Por lo cual ellos se basaban, los cristianos, Ujú. a que los guanches en realidad adoraban a un ser supremo que era ni más ni menos, como es lógico, Sí. al sol que estaba en lo alto, que sostiene al firmamento, que estaba en el firmamento, que alumbra todos los días, que da calor todos los días y que es la vida. Y no solamente el sol, sino también la luna y las estrellas, ¿no? Hay una referencia muy interesante de Alvise Cadamosto, en 1445, estamos hablando de mitad del siglo XV, donde está clarísimo la religión animista, si se puede llamar así, animista por el sentido de que no era una religión establecida al uso, sino que ellos basaban la religión o lo sagrado en los elementos de la naturaleza en sí mismos. Ujú. Y decía textualmente, Cadamosto, son idólatras y adoran al sol, la luna y las estrellas, ¿no? Después, bueno, y lo ceñía en algunos casos otro viajero, en este caso un portugués, Diogo Gómez, decía concretamente de Tenerife de la Palma que sus habitantes son los que se llaman canarios, que tú estás aplicando ya el nónimo gentilicio canario a gente de Tenerife de la Palma, ¿eh? O sea, que había un concepto ya de nación, ¿no? Y que adoraban al sol como a Dios. Esto es lo importante. O sea, sol era igual a Dios. El sol de los Juanches, de los canarios primeros, de los primeros, era el que después la iglesia, Ujú. los cristianos, Sí. después pues
a través de imágenes, a través del concepto, Sí. digamos, católico, lo transformaron en el sol monoteísta, digo, en el Exacto. Dios monoteísta, ¿no? Sí. Ujú. Por eso digo que la visión del universo, como dije antes, el Axis Mundi, que es el eje que une Claro. el Hay cielo y la que... tierra, Sí, sí. que siempre son montañas elevadas, ¿no? Claro. Montañas elevadas. Hay que Eso es lo entender, importante. quiero solamente esa puntualización para que si quieres tú también la comentes, el hecho de que hay que tener en cuenta en esa etapa de la historia cómo era el cielo en la noche, no había luces, no había nada, la luna, el sol en la mañana, es decir, la pureza de la naturaleza propiciara que uno se quedara, no sé, maravillado de lo que tenía sobre sus cabezas, ¿no? Por lo tanto, creer en algo superior es lógico, ¿no? En ese sentido. Claro. Y el mismo Spinoza, que fue, bueno, el más conocido, Sí. a final del siglo XV, Alonso Espinosa. Ujú. 1500, perdón, siglo XVI, Sí. 1592, 1594, habla de que el concepto de Dios, para los cristianos, lo conocían alcanzando un sustentador del mundo, fíjate tú, un sustentador del mundo que Sí. estaba sosteniendo el mundo, que era el sol. Y entonces le daban montones de denominaciones, ¿no? Sí. A Chorón, a Chamán, a Chubayajerá, después diremos lo que significa eso de Achamán. Ujú. Pero para mí, la cita más importante es la que tiene Leonardo Torriani, Ujú. y que define exactamente, bajo mi punto de vista, cuál era el concepto cosmogónico de los seres supremos, ¿no? Sí. Y decía, también lo llamaban Achujurán, Achahucanak, es decir, el grande, el sublime. Y después dice, dicen también, o sea, aparte de estas denominaciones, ¿no?, que tienen su significado, dicen también que a Dios lo llamaban, y aquí viene lo interesante de esta denominación, Arguayachafán Achamán. Bueno, pues haciendo un poco esta interpretación de la palabra guanche, repito, Arguayachafán Achamán, nosotros hemos visto o hemos llegado a la conclusión de que hay una traducción en Amasí, Ujú. y es exactamente Arguayachafán Achamán, que significa el de este que está por encima del cielo. Fíjate, Vale, sí. fíjate bien la traducción. Repito, Arwa y Chaza Nachamán. Ujú. ¿Por qué? Porque el cielo era en realidad las nubes, lo que enviaba el agua. El Achamán, lo que enviaba el agua cuando llovía, las O nubes. sea, que en Y por definitiva era la encima, vida, ¿no? Era la vida, ¿no? claro, y por encima del cielo, en este caso las nubes, que enviaba el agua, lo importantísimo, elemento importantísimo para los guanches, el agua de lluvia, pues estaba el sol. Por eso dice este que está por encima de Achamán, que Achamán, repito, no es una divinidad, sino es el cielo concretamente nuboso que envía el agua de lluvia. Este es el Bueno, concepto que hay sobre sí. Achamán, porque al sol le denominaban otro nombre, Sí. otra denominación. Tú sabes que a mí me gusta mucho indagar todo ese tipo de cosas. Me encanta la historia. Entonces, yo te digo a ti una cosa. ¿Cuál es la cordillera africana más cercana? El Atlas. Bueno, Atlas, ¿cómo se simboliza una buena pregunta. en la Bueno, griega, ¿cómo se simboliza Atlas? ¿Qué está haciendo Atlas? cargando el mundo. Exacto. ¿Te das cuenta? Es una buena Es que Sí. eso es una de las cosas que a mí me gusta, Esta ¿no? es una visión griega, ¿no? Sí, 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 sí. Y vamos a llamarlo así mediterránea, de lo que es el Atlas. Sí, Y curiosamente, el pico, aparte del pico Teide, que es más grande, de Canarias, sí, más visible incluso de lejos, sí, sí, sí. de Canarias, pues hay un pico más alto en nuestra zona, diríamos, geográfica, que está en el continente, que es el pico de Tukbal, o Tukbal, Ujú. que tiene 4.000 y pico metros de altura, ¿no? Sí. Y está en el Alto Atlas, el pico del Tukbal, Sí. y que esta es lo que dio la denominación Alto Atlas Ajá. a la cordillera del Alto Atlas, porque ahí Porque está el mundo es un pañuelo. justamente. Ahí tienes un ejemplo de la conexión que dije antes del Axis Mundi, ¿no? Sí, cierto. Lo que llega al cielo. Sí. Y eso está en pleno corazón de las tribus del Eber, Sí. que
que habitan todavía, lógicamente, después de milenios, Ujú. esta parte de Marruecos, Ustedes ¿no? imagínense subir a las El Marruecos montañas, central. en esa etapa de la historia, subir a las montañas y abrir las manos ante un Exacto, universo que se abría ante un con universo, todas las efectivamente. estrellas. Es tremendo, es increíble. Y después está por encima del Alto Atlas el Medio Atlas, ¿no? Que es más pequeño, en realidad menos longitud, al norte, y por debajo del Alto Atlas está el Anti-Atlas. Fíjate tú, ese anti es como una contraposición, o sea, Sí, cierto. es un Sí, contrafuerte sí, sí, de lo sí. que es la cordillera del Atlas. Pero vamos a llamarlo así, el rey de las montañas en el continente, en este caso en Marruecos, sería el Alto Atlas, o sea, ahí están todos los Exacto, pueblitos, cierto. Guedere, Amasís, etcétera, ¿no? Ujú. Por eso digo que es lo que tenían los guanches, ¿no? Sí, a mí Porque me llama claro, mucho la atención que decía los diferentes nombres con el cual se hacían alusión en Canarias al sol, ¿no? yo Lo que decías antes, que decía, por ejemplo, Majé, que es el sol, pero también dentro de otra isla igual tenía otro nombre, o siempre mantenían el mismo. sí, vamos a ver, Majek es una palabra que yo la he catalogado o la he asignado concretamente a Tenerife, Sí, porque como tú sabes, ya eso está explicado en el libro y en el nuevo libro también que saqué también está explicado. sí, Amajaj es el nombre de sí, la palabra noble. El noble, entre los tribus tuareg, significa Amajaj, con H, sí. terminado en GH. De ahí Amajaj. hablamos lo de Majo, ¿te acuerdas cuando lo Claro, explicaste? de Sí, Amajaj quedó sí, Majago, y ya quedó Mago, el sí, campesino, o sea, el hijo del sol. cierto. Entonces, claro, decir que el sol es Majek significa, como lo hemos repetido otras veces, que es el sitio a donde van los nobles, Sí. la gente buena, vamos a llamarlo así, Ujú. la gente que tiene unos valores, Sí, cuando muere. Por sí, eso se habla de cuando fulanito murió fue caminito del sol, sí. por eso se llama el sol de las ánimas, por eso se Ujú. llama el sol de los muertos. Cierto, cierto. Claro, el concepto mago está en Tenerife. En cambio, en la isla de Gran Canaria está Mauro, Mauro. porque el Ujú. concepto de campesino, que en este caso en Tenerife es mago, pues lo aplicaba los cristianos, la Iglesia Católica después de la sociedad postcolonial, lo aplicaba, bueno, a la persona que venía de Mauritania Ujú. y que no era cristiana, etcétera. Y entonces, claro, y Perdón. eran los descendientes de los primeros canarios de la isla de Gran Canaria o de Tamarán, Sí, ¿no? sí. Por tanto, la palabra Majek tenía en Tenerife esa denominación que era concretamente y exclusivamente el sol, donde El iban a parar sol. las almas nobles. Ujú. Porque lo contrario era el chineche. El chineche, que como ya hemos dicho otras veces, era el infierno, Ujú. las entrañas de la tierra donde está el volcán. Por eso muchas veces Betancourt Afonso, que fue nuestro maestro, que todo el mundo lee, que los tomos de la historia del pueblo guanche son famosas, ¿no? Muy conocidas, decía a principios del siglo XX, cuando escribió el libro, final del siglo XIX, principios del siglo XX, decía, cuando alguien era un ruin y una mala persona, decía, fulanito se fue al chineche, A Chineche. se fue al infierno. O sea, a lo profundo de la tierra, no se fue al sol, no se fue Sí, a al parte noble, inframundo, se fue al inframundo. exacto, al Bien. inframundo, donde habita Guayota. Sí, exacto. Y después, como tú decías, efectivamente, en Gran Canaria hay otra denominación concreta, no exactamente Majek, aunque también se aplica Majek para Gran Canaria hoy en día, porque ya se ha vuelto, diríamos, a escala nacional canaria el concepto, ¿no? También saben lo que significa Majek en Sí. Tenerife, pero cada palabra tiene un origen insular, vamos a verlo así, aunque después se extiende por toda Canarias. Pues concretamente, en la isla de Gran Canaria era Acorán, Amcarán, que significa el grande. Sí. Y entonces está hablando de una denominación que puede ser también el sol, porque también el sol está en Gran Canaria, lógicamente. Claro, claro, claro. Entonces, claro, el grande, Amkaran, sería esa divinidad invisible, pero que está al mismo tiempo visible porque da la luz, da el calor, y tiene que tener el mismo concepto, ¿no? Sí. En este caso le denominaban el grande, Amkaran. Ujú. En la isla de La Palma le llamaban Abora, y Abora es un curioso término que estuve investigando y no encontré ninguna explicación, sino una que le viene como anillo al dedo, porque tú sabes que en la isla de La Palma
Ujú. La agricultura fue, diríamos, en primera instancia, Sí. ¿no?, lo que más se daba, ¿no? Pero llegó un momento que, debido a fenómenos, diríamos, pudieran ser de tipo vulcanológico, desapareció la agricultura. Y entonces, después, siguieron con la ganadería, que es lo más que se hacía en La Palma, y por eso no hay tantos datos sobre agricultura en La Palma. Pues bien, Abora significa el dios agrícola, el dios de la divinidad agrícola, Ah, vale. lo que daba la riqueza a la tierra palmera, para vivir, para el sustento. Ujú. Porque Abora es el sorgo en la lengua tamasí, en ese caso de los tuareg, y significa lo que alimenta, ¿no? El sorgo, que es una especie de cereal, ¿no? Sí, sí, exacto. Ujú. No sé si habrá oído hablar, pero bueno, Sí, no, el sorgo, es, sí lo he oído hablar, sí, sí, sí. es una denominación. Sí. Concretamente, en otras islas, que ya estamos dando repaso a todas, en el hierro era Oranzar, el que envía la lluvia, o era Oranjan. Sí. En la isla de La Gomera era Orajan, Urjan, el que salva, El Salvador, el que Ujú. salva. Bueno, el que salva. ¿Por qué el que salva? Bueno, el Sí. que salva de la oscuridad, Está el que claro. da la luz, El que da el que agua la para vida. las... sin el agua no se podía vivir, entonces imagínense Exacto. ustedes. Si no llovía, se moría. No conocemos exactamente, de forma concreta, las denominaciones que se daban en Lanzarote y Fuerteventura, Ujú. pero tuvieron que ser similares, ¿no? Aunque Sí. ellos también, en Lanzarote y Fuerteventura, también daban denominaciones. Y últimamente, y hablando del tema en este caso de Lanzarote, Sí. hay un topónimo muy curioso que poca gente conoce y que está en el norte de la isla, que es Acuchi. Fíjate bien, los corrales lo puedes ver en Google. Si pones Sí. en Google la palabra Acuche, los Sí. corrales de Acuche o las peñas de Acuche, Sí. están en el norte de Lanzarote, muy cerquita de lo que es el Parque Nacional del Archipiélago Chinismo y tal, pues toca la casualidad de que hay una cita de Galindo que dice que iban a las montañas a adorar a su dios y tal y cual. Bueno, pues Sí. Acuche, que son unas peñas, significa en tamasí Akush, exactamente significa Dios. Sí. Fíjate tú, y es una palabra masí. Ujú. Es O sea que es tremendo. posible, Sí, sí, una teoría o una hipótesis, sí. de que tanto para Lanzarote como Fuerteventura denominaran a la divinidad a lo que ellos adoraban para la Ujú. bendición de lluvia, pues Acuche o Acuche. Akush. Akush. Bueno, pues Eso aprendiendo es lo que siempre podemos decir. mucho con el amigo, pues Pablo de Lucas. No teníamos mucho tiempo, te lo decíamos, y tú Sí. también tienes también que coger, pues no sé si vas en barco o en avión, pero en cualquier caso tendrás que No, coger, yo no, voy en barco. vas en barco, oiga, pues tienes que ir en esa singladura y que llegues a Las Palmas o a lo que es en sí también ese otro pueblo también que tiene en puerto en la isla de Gran Canaria y que, pues bueno, allí, ¿saben ustedes lo que dicen de Agaete? Míralo y vete si Bueno, no te ponen nombrete. en este caso no voy a ganar, voy directamente para allá. Bueno, muy bien. Bueno, pues seguiremos en contacto con el amigo Pues muy bien, Pablo de Luca, que un placer. por cierto, haremos gestiones, como le dije a Pablo, para que su libro sea presentado también en este municipio de Los Realejos, Vale, también muchas gracias. en el Instituto de Estudios Hispánicos de Puerto de la Cruz, a ver si nos ponemos en contacto con Daniel. pues con el amigo, pues también a Milcar, con la directiva, que siempre están afables. También tú, en el Liceo de Taoro, tenemos a Carmen Leyes, que es una persona también Vale. siempre abierta, y su directiva y su grupo de trabajo para la cultura, así que estaremos muy pendientes de todo ello. Un fuerte abrazo, amigos, saludos. Tan bien, Tan bien, ahí te Gracias. lin. Ahí te Ahí está lin. lin.